Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta sesión, una nueva sesión de diálogos de liderazgo en tiempos complejos. Soy Carola Rolís, soy la directora ejecutiva de la Unidad de Programas Nacionales de Executive Education, MELIE. Es un placer para mí estar con vosotros otra vez, esta vez con los profesores Rafael Pampillón y Fernando Cortiñas. Como sabéis, los que habéis venido siguiéndonos en estas sesiones de diálogos, lo que pretendemos es aportaros una formación con profesores, los profesores más relevantes del IE en distintos temas que en estos momentos pues, están absolutamente determinados por la crisis, por la pandemia que nos afecta. Recordaréis que hemos visto temas pues, desde el rol del CEO en las empresas familiares ahora, datos y privacidad, datos y democracia, mercados de deuda, cadenas de suministro, en fin, un viaje sobre distintos elementos en el mundo corporativo que en estos momentos específicos pues, están totalmente impactados y bajo un estrés diferencial. Hoy con Rafael y con Fernando vamos a centrarnos en cuestiones más macro de economía y países, ¿vale? Cuestiones bastante más, digamos, no me gusta decir elevadas como si las otras no lo fueran, ¿no? Pero que queremos viajar por aspectos que tengan, que van a tener un impacto más a nivel global. Fernando Cortiñas es profesor del IE desde el año 1992. Él es licenciado en Económicas por la Universidad Católica de Argentina en Buenos Aires e hizo su MBA en Harvard. Su experiencia corporativa ha estado en empresas pues, como McKinsey, en el sector de la consultoría, o en Telefónica, especialmente en Telefónica Internacional. Ha ocupado cargos de absoluta relevancia y su área de investigación y de conocimiento y en la que imparte clases en el IE está muy relacionada, está muy centrada en marketing internacional, marketing B2B. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Rafael Pampillón es doctor en economía, tiene una profundísima y dilatada labor académica y de investigación. También lleva más de 25 años vinculado al mundo de la docencia en el IE y también en la Universidad San Pablo CEU y en otras instituciones también como visiting professor. Rafael es doctor en economía e hizo su MBA en IES. Yo quiero daros las gracias, daros la bienvenida, decir a todas las personas que nos están viendo que es un placer para nosotros intentar pues, contribuir a que vuestro conocimiento sea mejor y sea valioso y que desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, pues digamos, mandamos cariñosísimos saludos virtuales a los que os estáis conectando desde Latinoamérica, desde distintos puntos de nuestra geografía española y europea. Gracias por vuestra fidelidad y vamos a por ello. Lo primero, y me voy a callar ya enseguida, para abrir un poco este diálogo me gustaría preguntarle al profesor Pampillón, ¿cómo ves, Rafael, el panorama de la economía mundial en este año, en el corto plazo y ya para el año 21? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar ahí escuchándonos. Lo que estamos viendo es mucha incertidumbre. El ejemplo más fácil para saber hacia dónde vamos es China. China es la única referencia que fue la primera economía en cerrar sus fronteras, en confinarse y la primera que se ha reabierto, que ha retornado a la normalidad con un proceso rápido, más en V que en la marca de Nike. Es decir, que es rápido, pero muy desigual. Por ejemplo, en actividad de carga, pues todavía está al 57%, pero en ventas del suelo urbano, que había caído desde el 1 de enero, cayó al 50% en febrero, ahora ya está en el 80%.
hay todo un tema de consumo de carbón, de energía, que está ya en el 87%. Había caído de 100 el 1 de enero, cayó al 50% en febrero y ahora ya está en el 87%. Es decir, vemos que es irregular, vemos que sigue habiendo mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con el virus y lo importante en economía es normalizar la actividad económica y para eso lo más importante es que los ciudadanos, las empresas, recuperemos esa sensación de seguridad que ahora no tenemos. Por tanto, hay una primera incertidumbre que es hacia dónde va el virus y si se va a repetir en otoño o no. El segundo nivel de incertidumbre está relacionado con nuestro propio comportamiento, es decir, cómo nos vamos a mover en el consumo, en el ahorro, cómo se van a mover las empresas. De eso todavía no tenemos una idea muy clara. Y, en tercer lugar, todas estas medidas que se están tomando, por ejemplo, en Europa, de los 750.000 millones de ese fondo de recuperación, pues, ¿qué eficacia van a tener? Una cosa sorprendente, estamos en junio. Christine Lagarde, del FMI, acaba de decir que la zona del euro puede crecer entre el 8 y el 12% este año. O sea, hay un abanico. O sea, otros años, en junio estaba todo el pescado vendido. Sabíamos perfectamente cuánto iba a crecer la economía, décima arriba, décima abajo. Pues el 14 de abril el FMI decía que España iba a caer un 8% este año y JP Morgan ha dicho ahora recientemente, en el 22 de mayo, que iba a caer un 9%. Y Bankia Studios ha dado un 13% de caída para este año. En definitiva, mucha incertidumbre. Y el ejemplo de China es un ejemplo de recuperación muy interesante. Estados Unidos pues tiene elecciones. Estados Unidos se encuentra en un momento complicado porque tiene revueltas, tiene violencia en la calle, tiene protestas que tiene que manejar Trump si quiere ser reelegido. A ello se une que la economía tiene que ir bien, con lo cual la bolsa tiene que mantenerse ahí en los 22.000 puntos. Y además tiene el conflicto comercial con China. Y ese conflicto comercial tiene que solucionarlo de aquí a noviembre porque los agricultores americanos quieren vender 200.000 millones a China y China se los quiere comprar. No puede introducir más conflicto comercial con China, Estados Unidos. Por tanto, a mí me parece que hay muchos frentes abiertos en Estados Unidos que hacen que en este momento la primera o la segunda economía del mundo pues no tengamos la certidumbre que tenemos como así ocurre con la primera economía, con China, que sin duda ha hecho una política fiscal muy drástica de gasto público, aumento de infraestructuras, ha bajado los impuestos, ha reducido los tipos de interés, lo que hemos hecho todos, pero China ya está saliendo. Y luego quedaría Europa, los Estados Unidos de Europa, que con esta nueva figura, con este nuevo fondo, eh, esta política fiscal expansiva, que ya el nombre del programa refleja algo tan importante, se llama Next Generation eh, Union Europe, la nueva generación de la Unión Europea, un proyecto europeo que de 750.000 millones, de los cuales 500.000 millones son subvenciones y 250.000 millones son créditos, pues ahí tenemos un germen de los Estados Unidos de Europa. No va a ser lo que hizo Hamilton cuando en la época del presidente Washington se hizo cargo el gobierno federal de toda la deuda de los estados de Estados Unidos. Esto sería algo que sería un paso más. Para eso haría falta un ministro, en este caso un secretario del Tesoro, como Hamilton, en Estados Unidos en aquella época, para hacer esos Estados Unidos de Europa. Por tanto, hay una oportunidad en Europa. Tenemos una oportunidad de construir Europa, pero a mí me parece que lo que queda de tiempo, de años próximos, y ahí ya Fernando lo sabe mejor que yo, creo que seguirá siendo el protagonismo de Estados Unidos y de China. Eh, gracias. Le voy a preguntar a Fernando, pero luego volveré a ti porque has mencionado a Hamilton.
con su vocación tan federalista. Yo voy a hacer en mi opinión, en Europa es un poquito más complicado porque no estamos en un momento fundacional. Ojalá verdaderamente en Europa esto sirva de germen de una Europa, esto es una opinión personal, no es de Lie, es de Carol Arbolí, muchísimo más federal y que no solo esté basada en elementos puramente económicos, sino en lo que son los valores, que al final es lo que yo creo que es el pegamento de cualquier proyecto común. Fernando, pregunta para ti. Rafael ha comentado que la recuperación en China va a ser o está siendo en forma de V. ¿Cómo crees que esta recuperación tan veloz, cómo crees que va a afectar a la guerra comercial con Estados Unidos y teniendo en cuenta lo determinado que está ahora en Estados Unidos por las elecciones, por las tensiones internas y por la COVID, por supuesto? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes, un gusto Carola, buenas tardes Rafael. Vamos a ver, acá hay que separar el corto plazo del largo plazo. Estados Unidos y China están embarcados en una guerra por el dominio mundial. Eso está clarísimo para ver quién es la potencia global dominante. Al día de hoy el dueño del escenario es Estados Unidos. China es un desafiante que tiene bastantes cartas, bastantes papeles como para convertirse en una potencia del mismo tamaño que Estados Unidos, pero acá tenemos que ver que hay dos temas. En el corto plazo Estados Unidos seguirá siendo la potencia militar indiscutible. A nivel económico tiene una gran ventaja, que es una democracia, y alguien me dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo económico? Bueno, es que los factores productivos son muy móviles. Estados Unidos puede contraerse, pero también puede recuperarse de una manera rápida, ¿no? Todo va a depender de qué pase con las elecciones. Por poner un ejemplo, ya estamos viendo que los niveles de búsqueda de casas están recuperando los niveles similares a los del año pasado. La bolsa ya en sus diferentes índices ha tocado suelo y se está recuperando. Entonces uno podría creer que si bien esto podría afectar la imagen del presidente Trump, no nos equivoquemos, esto no es un tema estrictamente de cortoplacista del presidente Trump. Toda la inteligencia estadounidense está tomando conciencia que el gran enemigo estratégico de aquí a los próximos 30 años va a ser China, y por tanto están poniéndole todas las cortapisas que puedan a que China emerja como poder, tanto económico como político como militar. China, por otro lado, acá también hay, para gustos los colores, China no es una democracia, con lo cual una de las ventajas que tiene una dictadura como puede ser la China es que una vez que se fijan un objetivo estratégico, se alinean todos y marchan. Eso en cuanto a que pueden avanzar más rápido que Occidente, ¿sí? Tanto en lo económico como en lo político. Y una ventaja que tiene China respecto a los Estados Unidos, por no ser una democracia, es que pueden pensar mucho más a largo plazo. El presidente Xi tiene sus objetivos al 2035, no diría hasta el 2050 porque ya sería demasiado. Él no tiene ninguna ganas de moverse, y en ese sentido, si bien es cierto que China está rezagada en un montón de aspectos en relación a Estados Unidos, no menos cierto es que están avanzando y le están cortando terreno a pasos agigantados. ¿Cómo les va a pegar a ambos esta crisis? Yo creo que a China sobre todo le está pegando muy duro en la parte reputacional. Esa iniciativa china que es la ruta de la seda, que es un eufemismo, básicamente es una diplomacia basada en billetera, que involucra más de $1 trillón, o sea, $1 billón de los nuestros, ¿sí? en inversiones. Los chinos andan repartiendo dinero para financiar proyectos que conlleven tecnología, mano de obra y comprar voluntades, ¿sí? Eso ha sufrido un grave golpe reputacional y puede ser un retroceso. El retroceso lo será, en mi perspectiva, táctico, pero China no va a cejar en su empeño estratégico de convertirse en el líder de aquí a 15 o 20 años. Rafael, abre el micrófono. Rafael. Fernando, perdona, pero tecnológicamente una de las
uno de los problemas de Europa es que Europa tiene costes sociales, pagamos más en cotizaciones sociales que Estados Unidos, costes fiscales mayores que Estados Unidos, costes laborales más altos. Europa tiene un problema tecnológico porque no es capaz de seguir la velocidad que tiene Estados Unidos en gasto en investigación y desarrollo, patentes, innovación, y por eso Estados Unidos y China, que también tiene una gran capacidad tecnológica y que en este momento es un enorme poderío. Yo no sé hasta qué punto esto, yo no sé, pero me parece que de esta crisis de la pandemia tengo la sensación de que Corea del Sur, Asia en general, China, están saliendo mucho mejor y más fortalecidos en el sector industrial y económico que lo que le está pasando a Estados Unidos. Y por supuesto Europa, yo creo que seguimos japonizándonos, desgraciadamente, y que esa japonización pues, nos lleva a que seamos una especie de Disneylandia, de que aquí nos vean pues, como lo que somos, ¿no? A veces pues, el turismo que está sufriendo, pues aquí viene la gente a comprar a Hermès o a Prada o a Harrods o al Corte Inglés. Y perdemos relevancia. Europa pierde, como lo ha perdido Japón. No sé cuál es tu opinión sobre si de esta crisis saldrá fortalecida China y Corea y en general Asia frente a Estados Unidos. Yo creo que China va a salir fortalecida a mediano plazo, no a corto. Lo que está claro es que ese mundo globalizado, tal como lo hemos comentado tú y yo en algunos otros foros, tenemos que repensarlo. Ya no va a ser un mundo abierto, aún con bloques. Era un mundo abierto donde fluían libremente los bienes y servicios, pero me da la impresión que a partir de aquí Estados Unidos le va a empezar a seguir mostrando los dientes y marcar el territorio a China, y que los países van a tener que empezar a elegir con quién se van a alinear. Ese enfoque de estoy bien con los dos, me parece que va a llegar un camino y entonces tendremos que terminar eligiendo con quién nos vamos a querer alinear. Porque el propio Estados Unidos ya lo está diciendo, el frente tecnológico es uno de ellos, ¿no? Es un poco de, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso se está viendo, por ejemplo, uno de los campos donde China le lleva claramente la delantera a Estados Unidos es el desarrollo de tecnologías 5G, la famosa ruta de la seda digital, ¿no? Estados Unidos han venido funcionarios de altísimo nivel a tours europeos y han amenazado directamente a gobiernos como el español, como el sueco, que si nosotros no cortamos el comprarle las redes tecnológicas a China, que entonces Estados Unidos va a dejar de cooperar con nosotros en todos los campos, ¿no? Frente a eso, Europa está en una situación, me da la impresión, oscilante. Por ejemplo, Inglaterra todavía hoy sigue adelante con los proyectos 5G de China, por poner un tema que tú comentabas de la parte tecnológica. Sin embargo, el gobierno inglés ahora, yo creo que inducido por Estados Unidos, pero eso es una percepción personal, quiere crear un polo de unos 10 países occidentales para cortarle terreno a China y reinventar la rueda y acelerar el desarrollo de una 5G, llamémosle, europea. Yo creo que eso es posible, pero no es probable. Estamos bastante por detrás en este aspecto. Y entonces Europa está en un tira y afloja. Europa es un continente de viejos ricos y por lo tanto todo lo que sea vivir mal nos incomoda. Sí, entonces estamos ahí a mitad de camino entre las dos grandes potencias, como bien comentabas tú. Y yo creo que lo más grave de todo esto es que se va a acabar la globalización. Puede ser un punto de inflexión donde tengamos que empezar a repensar que los países van a ser cada vez más endocéntricos, cada vez van a mirar más para adentro, y esto puede afectar las relaciones comerciales internacionales. En el corto plazo, el coronavirus va a pegar un par de años como pegó los aviones en el 11 de septiembre, ¿no? Habrá restricciones a los viajes, pero de eso saldremos. A mí lo que me preocupa es que de pasar de tener un mundo abierto, multilateral, con flujos de intercambio, pasemos a tener un mundo aislacionista, y eso ya la experiencia del pasado demuestra que no termina bien. Perdona, Fernando, pero dado que el coronavirus le ha pasado factura a Donald Trump,
por supuesto, la violencia y las protestas que está viendo ahora también le puede pasar factura o también le puede dar un crédito para un sector de Estados Unidos que no quiere guerra en las calles. Bueno, la bolsa seguirá subiendo probablemente porque el Banco Central, la Reserva Federal, sigue dando caja y por tanto la gente está comprando, decías tú, casas y también acciones. Es decir, que las bolsas suben, la gente se siente rica. Y luego el vicepresidente Biden, aunque tiene un 5% de ventaja sobre Trump, a mí me parece que dialécticamente Biden es mucho menos agresivo y más difícil que pueda ganar las elecciones. De todas formas, hoy el 5% de los votantes están a favor de los demócratas, un 5% más, ¿no? O sea, que tiene ventaja. ¿Tú cómo lo ves? Mira, para gustos los colores. Yo estoy siguiendo la realidad norteamericana y acá muchas veces uno lee los mismos hechos desde la óptica que uno quiere leerlos. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto que el coronavirus le pegó, porque al pegarle a la economía mucha gente se queda en el paro y eso afecta el humor de los votantes, sobre llovido mojado, ahora le viene a pegar el asesinato de este señor afroamericano que ha sacado masivamente manifestaciones en contra en las principales ciudades de Estados Unidos. Y frente a esto es donde vienen las dos posturas. Muchísimas manifestaciones han sido en las grandes ciudades norteamericanas de manera pacífica y eso los demócratas lo ven como que es una señal clara de que Trump va a perder las elecciones. Incluso hay quien dice que Trump ha lanzado contra manifestaciones, que no lo afirmo yo, porque frente a esas manifestaciones mayoritarias, masivas, ha habido un montón de manifestaciones que las hemos visto también en las redes, de saqueos, y eso claramente a Trump lo favorece. Porque el americano promedio que valora la libertad, valora la propiedad privada, valora la seguridad jurídica y física, el votante de Trump se va a radicalizar más y va a votar a favor de Trump. La pregunta es, y Trump lo sabe eso, por eso él está con la Biblia en la mano cuando salía ayer, ¿no? Hablando de que a los riots, a los motines hay que responderles con represión. Eso claramente es un mensaje para sus votantes. Entonces, vemos que mismo Estados Unidos se está polarizando. Pero ¿quién tendrá razón? Y tendremos que verlo en noviembre a ver quién gana. Entonces, es decir, yo hablo con amigos demócratas y hablo con amigos republicanos y cada uno está convencido con muy buenos argumentos de que Trump va a ganar o de que Trump va a perder, ¿no? Así que pero lo que está claro es que Trump, si la recuperación económica, como bien comentabas tú, pega en forma de V y se sale y se empieza a generar trabajo, Trump tiene más probabilidades de ganar que si se siguen arrastrando por el barro, ¿no? Ahora, Fernando, de aquí a las elecciones, Trump va a hacer las paces con China en el comercio, porque tiene que conseguir los votos agrícolas que siempre ha tenido y ahora no tiene tanto dinero porque está dando dinero a los parados. Entonces, a mí me parece que a corto plazo, de aquí a noviembre, vendrá una cierta paz comercial. Si hace la paz, será motivada claramente por cuestiones electorales. Sobre todo porque además él ha visto que la guerra no le ha resultado. Antes de la guerra, estaba viendo algunos números, el déficit comercial de China con Estados Unidos en el 2018 fue de 420 billones o sea, 420.000 millones de dólares. De Estados Unidos con China. De Estados Unidos con China en el 2018 fue de 420.000. Y después de toda la guerra, ¿sí? Logró reducirlo a 350.000. Alguien dirá, caramba, ha recortado 70.000 millones de dólares de déficit. Sí, pero el déficit sigue siendo de 350.000 millones. Entonces, ha hecho una lucha para recortar una parte ínfima del déficit, ¿no? Que no llega ni al 20% del déficit inicial, con lo cual yo creo que Estados Unidos, en ese sentido, ir a las malas en la parte comercial, no creo que la resuelva a Estados Unidos. Ni el déficit bilateral, ni el déficit, porque si no le compra a China le tendrá que comprar a otros, ni el déficit comercial en general, que es de $1 trillón, ¿no? Una pregunta para los dos, porque viene aquí en el chat, ¿vale?
y primero Rafa y luego Fernando. Comenta Luis Meneses si es posible que con la crisis de la pandemia podamos girar a economías capitalistas menos agresivas, con una nueva forma más humana, menos enfocada en solamente la rentabilidad, pero que genere más desarrollo y reduzca las brechas sociales. ¿Cómo lo veis? Rafa primero y luego Fernando. Bueno, parece que efectivamente estamos ante políticas económicas que son mucho más sensibles a los temas sociales y a los temas de Piketty, de la desigualdad que se estaba produciendo ya en Occidente. Y yo creo que ahora, con esta crisis, se ha visto más claramente los problemas que genera este enorme desempleo que tenemos en en Europa, ¿no? El desempleo en Estados Unidos es brutal, el paro que se está creando, ¿no? Hoy hemos tenido los datos de afiliación. Es verdad que ha mejorado la afiliación, bajamos de 19 millones y medio a España, de afiliados, 19 millones y medio de afiliados teníamos quizá a final del año pasado, luego tocamos a 18,4 millones en abril, o sea, perdimos un millón y pico de afiliados, y en mayo hemos vuelto a recuperar 200.000, 18,6. Pero estamos todavía a un millón. Es decir, y luego tenemos este sueldo, esta renta básica, ¿no? Que a mí me gustaría personalmente, como dice Carola, no es una opinión del IE, es una opinión personal, me gustaría que esta renta básica fuera temporal y no fuera definitiva. Pero sí que vamos hacia lo que decía Fernando, hacia mayores nacionalismos, pues desde Erdogan en Turquía hasta Le Pen en Francia, este señor que está de primer ministro en Gran Bretaña, el propio presidente Trump, el propio Xi Jinping, son populistas, es gente que tiende al nacionalismo. Y en ese sentido, a mí me parece que va a haber una mayor sensibilidad hacia lo social, pero también eso es menor crecimiento económico, porque el crecimiento viene muchas veces del comercio, el crecimiento viene de la apertura, viene de que podamos trasladar tecnología de un sitio a otro, que es lo que le ha pasado a África. África está creciendo mucho porque los chinos se han encargado de llevarles tecnología y eso es crecimiento y eso es al final relieve en el papel mundial que tiene África ahora y que no tenía hace 15 años. O sea que sí, probablemente nos volvamos menos globalistas. Fernando, ¿algo que añadir? Bueno, habíamos comentado antes, claramente tendremos que repensar la globalización. Yo soy un ferviente partidario de la globalización, porque cuanto más interconectados estén los países, menos probabilidad de guerras habrá. Y eso es las lecciones que hemos aprendido en todo el siglo XX. Pero respecto a repensar el capitalismo, también hablo a título personal. Esta no es una opinión del IE, porque por suerte en el IE tenemos opiniones diversas. Todos mis alumnos saben que lo que menos soy yo es socialista o comunista. Lo aclaro para aquellos que nos estén escuchando. Estoy a años luz de ser socialista y a años luz de ser comunista. Habiendo dicho esto, tendremos que repensar desde el capitalismo cómo va a ser el capitalismo para hacerlo más inclusivo. Acá yo creo que hay tres niveles de análisis. Una cosa, el que hace dinero, ¿lo hace legalmente? ¿Lo hace moralmente? Y por más que lo haga legalmente o moralmente, va a ser sostenible. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nadie duda que un señor como Mark Zuckerberg o como Jeff Bezos han hecho su capitalismo y su dinero legalmente, ¿sí? Han sido empresarios, han tenido productos de éxito, por poner algo, o el señor propio, el señor Amancio Ortega aquí, es totalmente legal lo que han hecho. Además es totalmente lícito y es moral. Se han labrado sus fortunas trabajando, han tenido éxito. Pero la pregunta es otra. ¿Va a ser sostenible ese mundo donde haya cada vez menos ricos, mucho más ricos, frente a mucha gente que está quedando excluida del sistema? Yo la verdad que creo que eso no va a ser viable. Y no lo hablo desde una perspectiva de qué malo, qué moral, qué inmoral. No, no, no. Yo creo que fácticamente, en la medida en que haya cada vez más gente excluida del sistema, porque por más que
digamos que en el mundo actual hay menos pobres que antes, lo cierto es que en términos relativos la distribución de la riqueza no está tan bien. Entonces, ese mundo no va a ser sostenible. Por eso es que nosotros, a nivel académico y los grandes líderes políticos del mundo también, deberían plantear cómo vamos a reformular al capitalismo para ser más inclusivo. Entonces, ese es el gran desafío. Pero desde luego, si nosotros no somos capaces de refundar el capitalismo tal como lo conocemos, puede estar en riesgo. Y gran parte de los desmanes que estamos viendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, como por no decir Latinoamérica, y estas manifestaciones están reflejando eso, el descontento de la gente frente al reparto de la tarta, ¿no? Bueno, ya sabéis que se habla de la necesidad de reformular el nuevo contrato social. Yo aquí una reflexión otra vez, Carola Rolino, como me deprime un poco esa idea de Europa convertida en una Disneylandia y un lugar totalmente irrelevante, a lo que aspiraría es a que sigamos siendo un laboratorio de ideas, que siempre lo ha sido Europa, y que de nuestras reflexiones pues surja ese nuevo escenario. Me preguntan aquí, os preguntan en el chat, ¿vale? Porque absolutamente apasionante lo que estáis contando, pero quieren alguna opinión vuestra sobre lo local. Entonces, hay dos preguntas que os lanzo. La primera, ¿qué os parece los comentarios que salieron ayer de la COE, en los que decían que, bueno, que si Grecia, Portugal, Italia abren al turismo y nosotros no, que estamos muertos, básicamente? Entonces, como que tenemos que ser competitivos ahí. Eso es antieuropeo. Y luego preguntaban también, ya otra vez en lo local, pero entendiendo local como Europa, ¿cómo pensáis que pueda pasar con el Brexit, con la crisis sanitaria que estamos viviendo? Si el Reino Unido se va a acercar más todavía a Estados Unidos, o si al final va a tener que mirar al otro lado del Canal de la Mancha, donde estamos el resto de los europeos, para sustentarse en las redes que todavía siguen existiendo. Rafa primero y luego Fernando. Gracias, Carola. A mí me parece que España es un país que siempre ha tenido capacidad de salir de situaciones muy críticas. La última crisis, la que empezó en el año 8 y terminó en el año 13 o año 14, salimos gracias a las exportaciones de bienes y servicios, incluyendo los servicios turísticos, que es un 8% de nuestro PIB, lo que es exportación de servicios, no el turismo interior, el turismo exterior y también mucha exportación de mercancías. La demanda interna colapsó y entonces los empresarios españoles salieron fuera. Nuestras exportaciones de bienes y servicios representaban en el año 8 un 23% del PIB. Ahora es un 34% de nuestro PIB las exportaciones de bienes y servicios en el año 19. España sigue ganando cuota en las exportaciones mundiales de bienes. España es un país que ha sabido salir de la crisis a través de la globalización. Entonces, desde mi punto de vista, tendremos que reinventarnos después de esta crisis para saber cómo poder salir de ella. Y evidentemente hay mensajes subliminales en países europeos, no voy a citar nombres, donde se está diciendo que cuidado con España, que en España ha pegado muy fuerte el coronavirus, que el turismo se haga. Por ejemplo, que se haga en Alemania, que se haga en Francia, pero que no se vaya a España. ¿Quién va a venir a España? Desgraciadamente a España vendrán los alemanes que tienen casas en Mallorca, que tienen aquí, pero a lo mejor los hoteles vamos a tener más dificultades. Por eso es muy importante estimular el turismo, es muy importante estimular el comercio, el transporte, esos sectores de restauración que han sido muy dañados por la crisis y que generan mucho empleo. Entonces, yo creo que evidentemente el turismo puede ir a Grecia, Italia, pero también debería venir a España. Yo en eso coincido plenamente con Rafa, no en el número, yo creí que el turismo representaba algo así como un 15%. Lo que pasa que el profesor Pampillón siempre se maneja con los números formales y no podemos... El 15 es el nacional y el internacional.
Está claro, y aparte tenemos que sumarle todo lo que se mueve en la llamada economía informal. Es decir, España no deja de ser un país de 48 millones de personas que el año pasado, según recuerdo, estoy así diciendo de memoria, recibió como 84 millones de turistas. Entonces, más allá de cubrir el déficit crónico que tenemos en la balanza comercial, exportando bienes, siempre ese déficit crónico, que las importaciones son mayores que las exportaciones de bienes, lo cubrimos con un superávit también crónico, por suerte, en turismo. Pero no podemos tampoco dejar de mencionar que el turismo es muy elástico, muy dinámico, y si se abre la puerta al turismo y en un entorno más o menos seguro los alemanes o los ingleses vuelven a fluir, digo los ingleses y alemanes porque son las comunidades número 1 y número 2 en número de turistas, alrededor de 14, 15 millones son ingleses y otros 12 millones, creo recordar, eran alemanes. Bueno, ese es un sector muy elástico, se reactiva pronto, genera mucho empleo. Lamentablemente los que peor la están pasando son las gentes, los sectores de bajos ingresos, de menores calificación, que muchos de ellos trabajan de forma temporal, ya sea formal o informalmente, ligado al turismo. Entonces, para nosotros el turismo sigue siendo una actividad clave. Y no es que nos patrocine ninguna empresa turística. Cuanto antes el gobierno lo entienda, como lo están entendiendo los italianos, y como antes el gobierno lo entienda, como lo están entendiendo los portugueses, mejor le irá a la economía española y más rápido se recuperará. ¿Y el Brexit, Rafa? El Brexit le pasa un poco como a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso no es bueno para nadie y mucho menos para Gran Bretaña. Este es el año en que había que negociar ese acuerdo. Ese acuerdo pues tenía que terminarse el 31 de diciembre, según Boris, y parece que se aplazará. Pero eso, el Brexit es otro palo en la rueda del crecimiento de la economía europea y sobre todo lo va a ser en la de Gran Bretaña. Pero ya decía antes Fernando que Gran Bretaña, que debería estar y acercarse a Estados Unidos, hay algunos momentos en que está más cerca de China, como es en este asunto de la tecnología. Y yo sí quería apostillar un poco lo de Fernando, decir, somos muy competitivos en servicios no turísticos y China ha apostado por un sector de servicios frente a un sector industrial. China está cambiando su modelo productivo. Nosotros podemos exportar a China, como estamos exportando a América Latina y a Europa, servicios no solo turísticos, sino servicios de transporte, servicios que tienen que ver con la consultoría, que tienen que ver con el servicio tecnológico, servicios de telefonía, servicios bancarios, ¿no? Es decir, servicios que nosotros tenemos de ingeniería y que somos líderes mundiales en la construcción, por ejemplo. O sea que España ha salido de la anterior crisis no solo con las exportaciones turísticas, sino también con los servicios no turísticos y las mercancías, que siempre estaremos en déficit comercial por el petróleo, porque importamos mucho petróleo. Por eso tenemos déficit comercial en mercancías y en servicios superávit. Respecto al Brexit, bueno, yo quiero aclarar algo. Yo no dije que Inglaterra se haya volcado a China. La red 5G la estaban haciendo con tecnología china. Y ahora, curiosamente, fue el Reino Unido los que están proponiendo crear un consorcio europeo para hacerle frente a las tecnologías chinas. Yo coincido con el profesor Pampillón en que ambos somos europeístas, pero lo que creamos el profesor Pampillón y yo no es muy importante en esto. Yo soy convencido que el Brexit va a ser muy negativo para el Reino Unido a mediano plazo y también va a ser negativo para el resto de Europa. Europa no puede no contar con el Reino Unido, pero eso es otra cosa de lo que los británicos vayan a hacer. A mí me da la impresión que Gran Bretaña va a ir acomodándose cada vez más como su papel de ser segundo cómodo de Estados Unidos y creo que esa es la base que ellos van a querer jugar en el mundo que está por venir. Cada vez más se irán alejando un poquito más de China y si tienen que elegir se van a acercar a Estados Unidos. La imagen de China en el mundo, uno ve los informes del Pew Research y ya con esto termino, está cayendo drásticamente en el mundo occidental. Es curioso. La imagen de China es mucho peor en los señores de mayor edad que en los jóvenes.
Es mucho peor en las democracias occidentales y en los países del Asia-Pacífico que rodean a China, tanto por tierra como por mar, que en el resto del tercer mundo. ¿Sí? Pero la imagen ha caído drásticamente en países como, cuando uno le pregunta a la gente, no a los gobernantes, como en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, por no decir Japón y Corea del Sur, ahí la imagen de China está cayendo porque le temen a China, están perdiendo confianza. Entonces yo creo que en ese contexto Inglaterra, o el Reino Unido más que Inglaterra, se va a terminar alineando con Estados Unidos, que ha sido su aliado estratégico durante los últimos 150 años, ¿no? Sí, otra cosa la verdad sería bastante sorprendente. Pues nos quedan 5 minutos y hay un montón de preguntas. Hay preguntas que nos preguntan por temas de sostenibilidad, por temas de generar nuevos modelos en el sector turístico que creen empleos menos precarios, etcétera. Todas súper interesantes, pero yo quiero hacer una y como estoy moderando y la tenía desde el principio, creo, o sea, porque habéis hablado de economía, habéis hablado de impacto de países, de reputación, de posiciones muy en la geoestrategia. ¿Qué pasa con la investigación en salud, la prevención de nuevas pandemias, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios? ¿Qué opinión, o sea, creéis que, bueno, supongo que sí, no voy a hacer una pregunta abierta si creéis que la situación actual va a hacer cambiar las políticas de salud de los países, pero ¿va a ser posible hacerlo de una forma profunda, económicamente viable? ¿Va a ser diferente en los países del entorno frente a otros países? Rafa y luego Fernando. Vamos a ver, yo creo que estamos muy acogotados por el gasto que se está generando por el desempleo y para recuperar la liquidez en las empresas que sus clientes no les están comprando. O sea, el problema en esto Fernando sabe mucho porque es profesor de marketing, sabe que los clientes hay que cuidarlos, pero no hay clientes en muchos negocios y entonces hace falta dinero para que esas empresas puedan tener caja y con esa caja pagar a los trabajadores. Por tanto, es verdad que la salud es prioritario, pero mira, perdona que como somos gallegos los dos, te conteste con otro asunto que tiene que ver con lo que me has dicho, y es el tema de la descarbonización, que no ha salido. Pero China y Estados Unidos no hacen descarbonización. Y bueno, yo no digo que no haya que hacerla, hay que hacerla. También el Imperio Romano hizo cosas muy importantes y Europa puede ser parte del Imperio Romano, sin duda lo es. Pero tenemos que tener en cuenta también que eso es un coste que nosotros tenemos y que ellos no van a tener. Entonces, hay que descarbonizar el planeta, pero que sepamos que China y Estados Unidos no están por la labor. Bueno, yo como soy galaico argentino y no tenemos mucho tiempo, voy a intentar meterme de lleno en la respuesta. Yo creo que los sistemas de salud en Europa, tal como los tenemos, son insostenibles. Tenemos unos sistemas de salud excelentes, pero que han demostrado ser insuficientes para una pandemia de este tipo. El problema que ha dejado claro el coronavirus, yo no voy a entrar en la discusión de si esto fue un virus que largaron los chinos, que se les escapó, que lo plantaron los americanos para hacer quedar mal a los chinos. Eso no puedo entrar en eso no es serio en un debate de un nivel como el que pretendemos tener en el IE. Lo que sí yo me planteo es lo siguiente: si el escape o la suelta del coronavirus, que fue un virus que, bueno, ha dejado en el camino a un montón de gente, pero que no fue la peste negra, ¿sí? Si esto es una prueba piloto de las guerras que vamos a esperar a futuro, realmente no hay sistema sanitario que esté preparado para aguantar esto. Porque imaginemos que alguien, que este es un virus más o menos atenuado, quiere lanzar un virus malo de golpe y lo largan en 15 países al mismo tiempo. Antes de que nos dé posibilidad de reaccionar, ya tenemos a la tercera parte de la población de Europa muerta. O sea, eso en cuanto a que si atajamos al coronavirus, habrá que hacerlo a través de alguna vacuna, habrá algunos laboratorios y unos cuantos inversores que se llenen de dinero, pero eso no va a resolver el problema de las pandemias a futuro en general. Y estructuralmente el profesor Pampillón, eso lo sabe mejor que yo, con poblaciones envejecidas, con gente cada vez más, lo que llamamos la población dependiente, no hay
posibilidades de tener un sistema de bienestar tan generoso como el europeo. Si tenemos la mejor sanidad del mundo hoy, es porque estamos gastando muchísimo dinero y eso no va a poder ser sostenible en la medida en que la población de Europa siga envejeciendo y no tengamos niños. Así que no sé si con eso te di una... Sí, has dado una explicación, súper ácida, por decirlo de alguna manera, muy directa. Yo os digo, no sé si lo visteis al presidente Macron cuando hace unos días, hace bastantes días, 4 o 5 semanas, en una de las entrevistas que le hicieron en el IRSE, dijo que por primera vez en la historia se estaba afrontando esta crisis con una visión totalmente antropocéntrica y que se habían eliminado todos los elementos más políticos económicos para afrontar un problema gordísimo que era de salud, y se estaba primando eso sobre cualquier otra decisión. Entonces, ojalá, como decías, Fernando, este virus, pues bueno, ha sido más o menos, entre comillas, gestionable, no ha sido la peste negra y no es el ébola. Esperemos que no vuelva a ocurrir y que salgamos de todo esto pues mejor de lo que estábamos. Yo, sinceramente, en lo que creo, confío mucho en lo que ha dicho Rafa antes, desde el punto de vista más local, en la fortaleza que tenemos en España para afrontar nuestros problemas y de las mejores maneras posibles y salir de la crisis. Respecto al resto del mundo, la situación, lo habéis comentado, es absolutamente compleja. Están en juego distintos factores, no solo económicos, sino de influencia a nivel internacional, guerras comerciales, elecciones en Estados Unidos, o sea, un cóctel súper interesante. Veremos qué pasa en los próximos meses. Voy a cerrar porque era hasta -4 el plazo de tiempo que teníamos para esta interesantísima discusión. Quedan preguntas pues de Paco Sardina, por ejemplo, nuestro director de la MP Murcia. Recuerdos a Paco. A ver si me lleva Paco, ahora que se levantó la cuarentena, que nos inviten. Vamos por el día. A ti, Paco, te la podremos responder en privado. A Carlos Alberto, Mauricio, a Lucía, a Luis Adolfo, Santiago Ontañón. Estoy viendo un montón de gente que de todo lo que es nuestra zona amada, Latinoamérica y de España, nos están preguntando. Lo siento mucho, no podemos responderos porque tenemos que cerrar. Daros las gracias, Fernando y Rafael. He aprendido muchísimo, me lo he pasado muy bien. Gracias a las personas que han dado el soporte técnico, a Rocío y a Cristina, y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Sabéis que esta grabación se va a quedar colgada en la página web que tenemos de Diálogos, con lo cual podréis ir a ella cuando queráis. Y nada más, hasta la próxima. Os dejamos. Gracias. Gracias, buenas tardes.